Buenas tardes, amables televidentes de este su programa Figuras del Deporte. En el día de hoy este estudio se engalana, está bonito, no solo por mí, sino también por la invitada que tenemos en el día de hoy, Figuras del Deporte, aparte de traer una invitada de lujo, también con muchos conocimientos de algo diferente en el deporte y también dándole una mirada a la salud de los pacientes, no solamente en el ámbito deportivo, sino en el ámbito también de lo que es la estética. Recibimos a la doctora Jessica Álvarez. Para mí es un placer tener a la doctora por acá, que tenemos un conversatorio bastante interesante en el día de hoy y espero que sea de su agrado. Figuras del Deporte llega a través de los canales 70 de Claro, 26 de Altiz, 22 de Aster y a través de Carivisión.online, recordándole siempre, programa fundado por Don Cookie Córdoba, por allá, por el año 1977. Estamos acá en el aire por Carivisión. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Ay, doctora, no se me sonríe así. Que usted sabe cómo están los técnicos aquí desde temprano. Y además, vamos a entrar en materia. La doctora Jessica Álvarez, odontóloga, con una especialidad para mí única, porque yo me enteré en estos días de esa especialidad. Y bueno, la recibimos acá. Cuéntenos de usted, doctora. De verdad que es un placer estar aquí y poder sobre todo brindar información de mi área en todo lo que sea posible y en el área deportiva, que afecta aunque no lo crea. Sí, claro. Doctora, su especialidad, según estuvimos conversando detrás de cámara, sí. ¿Cuál es? Estética dental. Estética dental. Sí. Usted tiene una especialidad en eso. Sí, en estética dental. Bueno, en el deporte, para los televidentes que lo sepan, los dientes específicamente, lo que es todo lo que es la boca por completo, viendo, señor director, una imagen de las que yo llamo básicas en lo que son todas las personas que tengan su dentadura completa, claro está, natural. Podemos ir viéndola, señor director, si la tiene ahí, mírenla ahí, un poquito pequeña, pero eso es lo que describe una boca con todos sus dientes y lo tenemos en pantalla para que todos ustedes vean cómo está constituido cada diente con el incisivo, el molar, el premolar, los caninos y demás. La doctora sabe eso de memoria. Claro que me sé todas esas cosas, sí, porque básicamente la población casi siempre identifica que existen dos dientes, delante, y ya luego cuando tenemos los premolares, que son unas muelitas pequeñas, le dicen que a todos molares. Pero realmente cada uno es diferente, y aunque no lo crea, estructuralmente, cada diente tiene particularidades que como odontólogos sabemos diferenciarlo. Incluso el lado derecho y el lado izquierdo también tienen particularidades completamente diferentes. ¿Cómo así, doctor? Totalmente. Anatómicamente hay unas estructuras que usted tiene en los dientes anteriores que no tienen los dientes posteriores. Y en los dientes posteriores, cada diente tiene similitudes, pero también tiene diferencias. ¿A qué me refiero? Usted tiene unas muelitas que son las más grandes, que están en inferior, y esas muelitas, tienen 5 cúspides, pero las otras no tienen 5, las otras tienen 4. Pero anatómicamente están en lugares diferentes, correcto, no necesariamente iguales, y no hay forma de usted confundir una pieza de otra porque no son estructuralmente iguales. Correcto. Ahí viendo algunas descripciones de lo que es la boca en sentido general, lo traje para que los televidentes fueran ilustrándose. Pero, doctora, háblenos también, aparte de odontóloga, sé que ha practicado deportes. Usted me tiene que decir. He practicado deporte y le puedo decir que he recibido muchos pacientes que después de un trauma, un accidente por deporte. Usted sabe que cuando estamos en la adrenalina del momento de un juego, y sobre todo en el cuerpo a cuerpo, cuando son de equipos, ya sea basquetbol, la misma pelota, siempre hay estos accidentes que ocurren sobre todo en el sector anterior. Si miramos los deportistas y le miramos la boca, son pocos. Usted no ve un futbolista usando una guarda para protegerse los dientes. No, ahí tenemos una imagen, señor director, si la puede poner de ilustración, de unas imágenes de unos futbolistas, que yo digo algo cómico, pero realmente es la realidad, y es lo que usted acaba de decir, que realmente en el fútbol vemos ahí parte de las imágenes que trajimos, esas son de las caídas que le dan efectos al
a lo que es la boca. Mire esa imagen, doctora. Si la puede ampliar, señor director. Totalmente, tenemos una imagen donde está afectando directamente y facialmente al paciente. ¿Qué pasa? Que en el momento no se da cuenta de lo que está sucediendo, pero luego incluso puede que el diente ni siquiera tenga ningún tipo de movilidad en el momento, pero luego le cambia de color. Y el paciente de repente me dice, o la persona dice, ¿qué me pasó? Me dieron un golpe, pero yo no sentí nada. Sin embargo, cuando hubo el impacto, hubo una necrosis y el diente se pudo afectar en la parte interna. Oh. Esas son cosas a las que no se le hace mucho caso en el momento porque no se ve un cambio inmediato. Doctora, entonces, luego de un golpe, un ejemplo, en el caso de una pérdida, sale un diente en el fútbol, del soccer, sí, eso se llama ¿puede avulsión. cambiar de color? Lo que puede suceder, porque tenemos diferentes tipos de accidentes a la hora de que estamos haciendo ejercicio. Podemos tener a una persona que con un codazo, se le haga una fractura del diente. Si se le hace una fractura del diente, siempre hay que evaluar la parte interna del diente que se ve a través de radiografía para ver si de alguna forma hubo un desprendimiento del nervio y si hay alguna afección. Sí. De lo contrario, se puede, a través de la estética, recuperar la forma, la función y sobre todo la estética de esa pieza. Pero ¿qué pasa? Ya cuando ahí el nervio es afectado, ya requiere otros tratamientos más profundos. Okay. Pero también hay otro tipo de accidente que me ha sucedido mucho en la práctica, sobre todo en los niños. Yo le digo a eso el síndrome del muchachito inquieto. ¿Cómo es ese síndrome? Que están jugando, de repente hay un accidente y la pieza se le sale completamente al niño. ¿Qué sucede? Cuando esa pieza se sale directamente al niño completa, con diente, con todo y raíz, entramos en pánico. Ok, como los protectores bucales que los niños casi no lo usan. No lo usan de ninguna forma, no lo usan para nada. Y es que todavía como que la educación hacia eso no la hemos implementado. Pensamos que los protectores solamente tenemos que utilizarlo cuando sufrimos de bruxismo, que es cuando desgastamos o rechinamos los dientes durmiendo. Sí. Pero también hay que protegerlos durante todo el tiempo, sobre todo porque nosotros no medimos la carga muscular que tenemos cuando estamos haciendo fuerza. Imagínese que usted está en el gimnasio. Cuando está en el gimnasio, que está levantando pesas, está apretando y no se da cuenta. Sí, no se da. ¿Qué pasa? Que el desgaste viene siendo progresivo. No es que se le va a desgastar al levantar un día, pesa 2 días, pero ya cuando usted tiene 10 años, en esa práctica sí sucede. ¿Y qué pasa? Que tenemos la parte más dura que tenemos del diente, como vio en la imagen anterior, es el esmalte, y eso se va desgastando. Entonces la parte que protege interna se va quedando expuesta. Y bien, tenemos un paciente que de repente me dice, estoy comiendo helado y todo me molesta, porque ella esa dentina, que es la parte que sí es sensible, comienza a molestarle. Doctora, hay tanto que hablar del tema bucal, hablando un ejemplo en el caso de los deportistas, mire, levantando pesas. Hasta cierto peso, es verdad, uno aprieta los dientes. Totalmente. Y otra cosa también, cuando uno recibe, aunque uno no haga la fuerza, pero si recibe un impacto, hay un deporte nuevo que le encanta a Melvin aquí, que lo practica a veces con Isaac y con José Luis. Voy a ser indiscreto con esto, que es el deporte de los galletones nuevos que hay. Ay, yo estoy, de verdad que realmente yo digo, pero... Y Melvin, José Luis e Isaac se ponen a practicar ese deporte de los galletones, que yo no sé cuánto que le pagan por eso, pero eso se supone que ellos son amateurs todavía. Y realmente, ¿qué efectos en esa parte? Yo sé que cerebral tiene, igual que el boxeo, pero ese deporte de galletas, dígame eso. Bueno, le comento que aquí tenemos la parte mandibular, que sabemos que están unidos por ligamentos y por músculos, el maxilar inferior. Es el único hueso que, aunque es parte está desconectado totalmente del cuerpo y unido a través de ligamentos, del músculo y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que cuando usted le da un impacto muy fuerte, lo primero que puede hacer es una fractura mandibular, desencajar la mandíbula, como decimos en buen término, pero también, ¿qué sucede? Que tanta fuerza, porque realmente es hasta que tumban a la persona, eventualmente tiene que tener
de forma casi inmediata tienen que tener alguna avulsión, que es cuando el diente sale, tiene que haber algún trauma totalmente. Doctora, ¿y alguna experiencia? Un ejemplo, yo sé que usted fue maestra en una escuela pública, así como ustedes la ven hermosa y bella, duró unos años en la escuela del Millón, ¿verdad? Sí. Mírenlo ahí, gracias señor director. Mire ese deporte. El moreno se me parece a Isaac, el blanco se me parece a José Luis, aunque es un poquito más claro. Pero mire ese deporte. Ese es el deporte que le acabo de decir, que es el flap. Sí, ese así. slap algo que se Exacto. llama. A mí me ha chocado mucho ver esos videos y de verdad que lo que siempre pienso es que usted no ha visto que a veces se ven estos videos como exagerados, que el diente le sale volando Sí. después de un golpe. Bueno, eso tiene que suceder mucho ahí en frecuencia. Correcto. No sé si utilizarán guarda o no utilizarán, No. pero en la forma en la que impactan a la persona, que hasta la desmayan con un golpe, Sí, claro. tiene que tener secuelas. Claro No hay que forma sí. de que no existan. Y doctora, volviendo al tema así de sus experiencias a nivel de niños, adolescentes, Sí. Cuénteme, en la escuela del Millón, usted fue maestra un tiempo. Yo fui odontóloga durante 16 años. Nada por más. INAVIE, sí, duré mi tiempo allá. Y sí he tenido varias experiencias. Una de las que más me Sí, recuerdo, cuéntenos. tenía un niño, estaban jugando basquetbol, Sí. y el niño, por un golpe, salen completamente los dos centrales. Los dos dientes de adelante. Encuentro el reperpero en la consulta y pregunto, ¿dónde están los dientes? Los dientes no aparecen. No Pues se aparecen. me ha ocurrido decir, le ofrezco de recompensa 50 pesos al Ajá. que me traiga los dientes. Pues a los 5 minutos Ya aparecieron los dientes. aparecieron los dientes, pero me preguntan qué va a hacer con eso. Pues le cuento que cuando un niño tiene este tipo de trauma, lo que hay que hacer es recolocar inmediatamente Ujú. esos dientes y ferulizar. No se pongan a inventar en la casa. En dominicano, dominicaníceme el término Bueno, usted ferulizar. agarra y le entra los dientes nuevamente en posición al niño, a la persona que le haya ocurrido, Sí. y detrás nosotros le ponemos como si fueran unos alambritos pegados para que el diente permanezca en posición y vuelva nuevamente a pegarse. ¿Qué pasa? Que generalmente lo que los papás hacen es porque entran en el miedo, Sí. limpian el diente con la Limpian el ropa, le diente, quitan sí. el tejido que necesitamos en ese momento, lo limpian con cloro, con agua oxigenada, nada de eso deben hacérselo. En dado caso, si necesitan llevarlo al odontólogo, pueden Sí. guardarlo en leche en lo que llegan Los dientes. guardarlo en leche en lo que llegan a la emergencia. Y Correcto. tampoco los boten. Porque esos ¿De dientes qué parte? fácilmente pueden, bueno, le cuento que el niño todavía tiene eso, tiene sus dientes. Sí hubo que hacerle un procedimiento de endodoncia porque el nervio evidentemente murió, Sí. pero hasta el sol de hoy el niño tiene que tener ya como sus 16 añitos porque tenía como 12 cuando sucedió y ahí están los dos dientes. Ok, pero no hace tanto. Doctora, ¿y esas experiencias en las escuelas públicas dominicanas, qué le pareció? Bueno, le cuento que las experiencias que generalmente uno encuentra son niños que tienen muchos descuidos por falta de recursos, más que. Pero siempre a través de proyectos del gobierno se ha intentado implementar que tengan lo que necesitan. Había un programa que se llamaba Cepillado Supervisado, en donde uno se encargaba de llevarle cada 6 meses cepillos y pastas y que tuvieran sus cepilleras en las escuelas, sobre todo después de que se puso la comida. Sí, la están Están extendida, entonces se estaba implementando esto y también estaba en un programa que se llamaba Cero Caries, en donde rotábamos por diferentes escuelas a rehabilitarlas. A mí en particular siempre me guardaban esos casos del sector de adelante, de los dientes de adelante, que estaban feos, ya sea por caries, por fracturas, porque no es solamente que nos caemos por deporte, tenemos los niños que son Spider-Man, tenemos Sí. los niños que son Superman y andan brincando de esquina en esquina. Yo tengo uno así. Y de repente lo primero que se le fracturaba era ese diente de adelante y tenían como el Sí, llevado. ese triángulo invertido o esa V invertida que se le hace a los niños carpetosos, con los que no se están quietos en su casa, que viven brincando y siempre se dan un golpe que se le dan esas dos puntitas acá de los dientes. Pero no solamente los niños carpetosos, porque Sí. también si tenemos el hábito de morder lapicero, el diente coge la forma del lapicero. Si tenemos el hábito del palillo, el diente coge la forma del palillo. O sea, algo que tú constantemente lo estés utilizando, siempre te va a hacer un efecto. Doctora,
Tenemos muchas cosas que hablar porque me surgen preguntas ahora, sí, del deporte. Doctora, pero los muchachos, adolescentes, que siempre le hablo a los más jóvenes, este invento nuevo, porque aquí hay uno de los directores, que me voy a reservar su nombre, que prive un muchachito joven, un señor mayor ya, y se pone unos braques de colores a veces. Dios mío. Y se lo pone, hoy llega con uno verde, pasado mañana con uno blanco. Dios mío. Explíqueme de esa experiencia suya en cuanto a este tipo de casos. Le voy a contar que sí se ha puesto muy de moda, eso nosotros le llamamos la ortodoncia de patio. ¿Qué pasa? ¿Cómo así, doctor? Sí, eso es una ortodoncia de patio, porque piensan que los braques son estatus. Yo me pongo los braques para sentirme que tengo dinero porque eso es muy caro. ¿Qué pasa? Que el colocarse eso de esa forma, que no sea donde un especialista, un ortodoncista, le puede causar un tremendo problema. ¿Por qué? Porque los brackets tienen la función de hacer unos movimientos en los dientes, pero esos movimientos tienen que estar estandarizados. La fuerza que se le ejerce. Cuando esa fuerza pasa de la que debe ser, porque la está colocando una persona que no sabe, generalmente hay una reabsorción del hueso, que es quien agarra el diente, y el diente se pierde. ¿Qué pasa? Que cuando están colocándoselo por moda, de repente cuando se lo quitan, sienten esos dientes flojos. Sí. Y es porque está perdiendo hueso. Okay. Y esa es una situación que se ha tratado de corregir porque es grave. Yo tuve incluso, este caso realmente me llamó mucho la atención, de un joven que llegó porque no solamente, él tuvo un accidente, le pusieron una parcialita, que es un provisional, y encima de la parcialita tenía braque. Cuando yo le quité esos braques, esa parcialita la tenía encarnada de la encía, y eso sí contar la movilidad que tenía, y rehabilitar ese paciente, yo tuve que encomendarme a papá Dios para conseguir los resultados óptimos, que gracias a Dios los conseguí. Correcto. Pero es que las personas no entienden cómo se dañan ellos mismos y se mutilan ellos mismos una parte tan importante del cuerpo. Sí, como los dientes, y es parte de la misma presentación, yo digo, de cada persona. Los dientes, la cara, los ojos, realmente es algo. Doctora, yo tengo en planes, según de aquí a que me entren un dinero, de aquí a diciembre, atención Alex, nuestro director, yo me pienso en diamantar los dientes. En diamantársela. Sí, ponérmele diamante a los dientes, como los raperos norteamericanos, para ser el primer cronista deportivo con los dientes de diamante. Explíqueme eso y qué cuesta, o por lo menos una idea, y qué daño hace a las personas. Vamos a comenzar porque no entiendo lo bonito que se ve eso. No, lo respeto, pero no entiendo lo bonito que pasa. Se ve lindo, según me dice Melvin. Los materiales que se utilizan en la boca son materiales que son estudiados durante años para ver la compatibilidad que tienen, sobre todo a la hora de pegarse. Estos diamantes no tienen compatibilidad con la adhesión en el diente, literalmente se colocan por retención. Voy a los casos que me han sucedido. Me llega una paciente con sus dos laterales que tenían incrustados estas coronas y tenían sus diamantes. Le cuento que los diamantes, claro que sí, salieron intactos, se los puse en una fundita y se los devolví porque eran reales. Pero cuando quité la parte de platino o que tenía incrustado, los dientes tuvimos que sacarlo. Porque no había adhesión, porque todo eso era una filtración, porque había hueso ya a nivel radicular, había mucha carie a nivel radicular, y tuvimos que sacarle los dientes y ponerle implante. Entonces, perdió sus piezas, sus dos laterales, o sea, de los dientes de adelante, de los dos del centro, los dos del lado, hubo que sacarlos. ¿Qué pasa? No hay adhesión, no existe la adhesión. Entonces, donde no hay adhesión, hay una filtración y acumulación constante de placa, caries y pérdida dental. Correcto, es como, como ahí, míralo ahí. Totalmente. Así es que yo me lo quiero poner de aquí a diciembre, primer cronista deportivo en diamantado. No vaya donde mí, que no se lo voy a hacer. Pero realmente, con eso que usted expuso, doctora,
Mire, hay un tema porque si ya hay un riesgo de perder la salud bucal, es algo que entonces yo voy a pagar por hacerme daño. Totalmente. Entonces, sí he visto que esas placas, por ejemplo, Sí. las mandan a hacer que se quitan y se ponen. Si tú la vas a utilizar por una hora para una fotografía, unas cosas, lujo, Sí. eso sí, pero ya cuando tú lo utilizas de forma permanente, que eso está pegado al diente, que no está pegado, eso siempre, casi siempre es por retención, es que tenemos la situación que tuve con la paciente que le dije, Sí. que literalmente fue devolverle su diamante y sacarle los 2 dientes. Ay, No hubo más padre. nada que hacer O sea, ahí. ella pagó para hacerse daño, perder 2 piezas Totalmente. y simplemente quedó con 2 diamantes. Con 2 diamantes en su mano y 2 dientes menos, literal. Para los que no entienden de los laterales, para que me entiendan el término de béisbol, perdió el primera base y el tercera base. Exactamente. Vamos a ver, y ese tipo de trabajo, gracias señor director, ese tipo de trabajo que se ponen de que una piedrecita en un diente, doctor, dígame. Eso también le cuento que es por retención que se puede colocar, porque tampoco es por adhesión, porque que no hay biocompatibilidad con la pieza dental. Como les repito, los materiales son muchos los estudios que tienen que pasar, son muchas las pruebas que tienen que pasar, y a pesar de que siendo un diamante no coge caries, pero tú estás dejando expuesta una parte interna del diente que posiblemente sí coja caries. Okay. Entonces, si esa parte Sí. coge caries, no Exacto. tiene sentido. Doctora, y me viene otra idea, curioso al fin, de que explíqueme las figuras públicas. Aquí veo también al señor director que venía con los brackets hace un tiempo, que se lo quitaba y se lo ponía, Interdiario. Él se quiere poner una de estas carillas, ¿qué se llama? La carilla de estos dientes blancos, como usan algunos comunicadores que parece que tienen una caja de dientes. Explíqueme eso, doctor. Le voy a explicar. Eso conviene a la hay salud. una confusión, no le voy a decir algo, hay una confusión muy Sí. grande en lo que es la estética dental. Correcto. Totalmente, se ha desvinculado totalmente de lo que es la estética. La estética dental no es carilla. La estética dental es regresarte la naturalidad de tu diente a la juventud. Correcto. Los dientes cuando una persona está joven tiene diferentes tamaños, tiene unas características de unos bordes translúcidos, entonces se ve muy juvenil esos dientes. También como tiene más esmalte, porque todavía tiene todo su esmalte que no se ha ido desgastando a través de la edad, Sí. se ven más blancos los dientes. Oh. Cuando uno trabaja la estética, tú tratas de volver a ese paciente a esa naturalidad. ¿Qué pasa? Tenemos pacientes que sí son fumadores, que beben muchísimo vino y que tienen pigmentaciones o tienen problemas que heredaron de enfermedades congénitas que le dan problemas en los dientes. Ahí sí ya tenemos que ser ligeramente más invasivos y ya sí colocar carillas por las pigmentaciones y por el tipo de problema que tenga su esmalte. Correcto. Pero tenemos los pacientes que entienden que diseño de sonrisa es poner el diente blancotiza. Eso no es diseño de sonrisa. Okay. También es porque estamos en una era donde lastimosamente, yo recuerdo cuando yo era una niña, que las amigas de mi madre se hacían procedimientos quirúrgicos y eso era un secreto de Estado. Sí, ellas hablaban calladitas, ¿no? Que me hice tal cosa, que me hice un arreglito de esta forma. Sin embargo, ahora tenemos una exposición física Sí. en todos los lados de yo me hice el cuerpo, me hice los dientes. Sí. Y la única forma de que se den cuenta que tú te hiciste los dientes es poniéndotelo blanco, dice. Okay. Que no es absolutamente nada natural. También que el diseño se hace por las características individuales de cada persona, porque nadie tiene los dientes iguales al otro. Exacto. Los mismos colores de dientes para todo el mundo. Y un piano. Sí. O sea, son completamente rectos. Cuando esos dientes completamente rectos dan a entender una sonrisa envejecida, que acabo de decirlo, porque los dientes tienen diferentes tamaños, diferentes medidas que difieren la una de la otra, diferentes. Y cuando tú pones ese diente como un piano, Sí. derechitos todos, Sí, estás claro. envejeciéndole la sonrisa al paciente. Eso envejece la sonrisa. Totalmente. Me pasó incluso una vez con una paciente que cuando yo le medí los dientes, me dio tanta pena esa niña. Ella no podía cerrar el labio. Su boca no podía estar cerrada porque los dientes eran tan grandes que ella no podía cerrar la boca. El labio de ella nunca tuvo descanso después del diseño.
Y cuando yo me di un central, un diente que tiene que tener de largura entre sus 10, sus 11 milímetros, Sí. tenía 14. ¡Uepa! O sea, estamos hablando literalmente, y discúlpenme Mírenlo ahí, gracias señor director, para que vean las diferencias. Sí, tenían, bueno, si se fija, Sí. en este paciente sí tenemos que los centrales tienen un desgaste porque se ven incluso más cortos que el lateral, que el Sí. dientito de al lado. Sí. Entonces ahí sí tenemos que hacer bordes incisales, un blanqueamiento, si los dientes tienen apiñamiento se manda ortodoncia anteriormente, y sí se puede trabajar, pero de una forma no invasiva. En ese caso que vemos en pantalla, ahí está que no se ve invasivo. O sea, No, en verdad no se ve invasivo, se puede hacer un rejuego se puede hacer un rejuego con el color. Con el color. Pero ¿qué pasa? Que también depende de la edad. La edad. Porque si es un joven, usted no le va a poner unas carillas permanentes de porcelana. Estamos hablando de un niño de 13, 14 años. ¿Qué pasan? ¿Qué pasa? Cuando el niño está en la adolescencia, cuando tiene un chiquito, los dientes como que acomodan, pero de Sí. repente el niño hace un estiramiento a los 16, Sí. que los dientes le quedan pequeñitos. Exacto. Entonces hay que cerrarle esos espacios que quedan después de la ortodoncia. Entonces Sí. ahí se trabajan carillas, pero las directas, las que son de resina. Ok. Ya para hablar de porcelana tenemos que esperar cierta edad, porque hay que dejar madurar todos los procesos. Exacto. Bueno, hasta aquí vamos a estar dejando esta parte porque tendremos un próximo programa de inmediato para que todos ustedes disfruten un programa donde hablaremos de lesiones con la doctora, lesiones bucales, algunas enfermedades que afectan la dentadura directamente, aunque la boca, como yo digo, es el marco de la cara, al igual que los ojos. Vamos a esperar un próximo programa de Figuras del Deporte con la doctora Jessica Álvarez para que nos hable de sus experiencias en cuanto a esto y a las enfermedades y también de sus redes sociales y eso. Quédese ahí que en el próximo programa de Figuras del Deporte habrá esto y mucho más. Hasta la próxima. Seguimos.